Noticia en desarrollo. De último momento nos llegó una información muy importante. Se trata del secuestro del señor de Toniná a manos del señor de Palenque. Se dicen que entraron de noche a Toniná, llevándoselo preso. Pero mejor dejemos que Juan Yadeum nos explique, ya que él ha estudiado esta guerra. Juan Yadeum es un doctor en arqueología e investigador de Toniná desde hace más de 42 años y se ha convertido en un experto en el estudio de esta guerra. Doctor, ¿qué dicen sus investigaciones sobre este secuestro? Bueno, la información que tenemos es que en el año 687, en septiembre, las tropas de Palenque de alguna manera llegaron a Toniná, no sabemos bien cómo fue, y capturaron al señor de Toniná, un señor que se llamaba Guaygual, y lo capturaron y se lo llevaron a Palenque. ¿Qué le pasó al gobernante de Toniná? Representaciones donde se ve que el señor de Toniná está hincado y amarrado frente al hijo de Pacal que se llama Chambalum. Y la información está que lo van a sacrificar para bendecir sus templos nuevos que se construyen al norte y en la parte alta de Palenque. Entonces se ve que ahí lo sacrificaron los palencanos. ¿Cuál fue la reacción de los habitantes de Toniná? Entonces en Toniná tomó el poder un guerrero, cosa que ha pasado muy seguido en la historia. Cuando los gobernantes pierden el poder o la dinastía reinante pierde sus funciones, siempre toma un guerrero el poder, sobre todo en épocas de tragedia, ¿no? Esto lo vemos que ha sucedido en Japón, en Europa, en todas partes del mundo. Es un momento clave que ocurre generalmente. Y entonces sabemos que este guerrero organiza un ejército bastante grande y empieza a atacar a los de Palenque. Sabemos por las inscripciones que la guerra se inició con 9 reinos aliados de Palenque que pelearon contra Toniná. ¡Wow! Como vemos, esto desató una guerra que duró 24 años. Pero, ¿cuál fue el motivo? Bueno, peleaban por el control de todos los bienes que estaban en torno a su región, pero es indudable que la cuenca del Usumacinta pues es muy rica, ¿no? Es donde están todos los ríos que dan origen a la cuenca del Usumacinta. Entonces realmente esta guerra es en torno a la cuenca del río Usumacinta. Wow, al respecto, el doctor Eric Velázquez nos recuerda cómo era la situación política y económica del área maya en ese momento. Un mundo en crisis en el siglo IX, ya de finales del siglo VIII, y luego todo el siglo IX y el siglo X, no se diga, era un mundo en crisis. La lucha por los recursos económicos porque se agotaron, y en algunos lugares sí está documentado que esta explosión demográfica, esto llevar la tierra al límite de su productividad, sí también coincidió con la llegada de sequías a partir de 760, 780. Espera, tenemos un cable de último momento. Y es que nuevos hallazgos arqueológicos indican que Toniná ha tomado venganza y han secuestrado a uno de los hijos de Pacal. ¡No manches! Vamos con Carlos Varela, que nos confirmará si esto es real o es fake. El doctor Carlos Varela es uno de los arqueólogos más reconocidos de Palenque. Doctor, ¿qué nos puede decir del secuestro del señor de Palenque a mano de los ejércitos de Toniná? Durante un periodo de tiempo de unos 9 años todo está en paz, relativamente, porque él sigue en el trono. Sin embargo, en el año 711, él es capturado por la ciudad de Toniná y es llevado allá, donde se representa con las manos atadas. A partir del estudio de otros monumentos que han aparecido en sitios como Piedras Negras, específicamente en el año 714, donde se representa el nombre de este gobernante, y luego otros eventos que ocurrieron en el mismo Palenque hacia el año 718, donde él oficia una ceremonia, y específicamente esto aparece en el grupo, en un tablero representado en el grupo 16 de Palenque, pues habla de que el gobernante posiblemente sigue vivo. ¡Wow! Entonces, ¿no lo sacrificaron? ¿Por qué razón lo dejarían vivo? Sí, a Toniná le convenía mantener vivo a Canjoy Chitán debido al poder político que él ya tenía en la región de Palenque. Recordemos que Palenque es una de las ciudades del periodo clásico con uno de los mayores poderes hegemónicos en la región del norte de Chiapas y Tabasco.
Entonces, para Toniná, que estaba en los altos de Chiapas, acceder a los recursos a los cuales Palenque tenía alcance o acceso, para ellos era un gran beneficio. Podríamos hablar de muchísimas cosas: plumas de aves, animales exóticos, pieles de jaguar, etcétera. Sin embargo, se sabe que en el reino de Toniná fue tan poderoso que fue capturando uno a uno a los pequeños reinos aliados con Palenque. Y una vez capturados, los hizo jugar en una cancha de juego de pelota. Adivinen para qué. Por ahí del año 695 ya tenía a todos capturados y los sacrificaron en el juego de pelota de Toniná. Entonces, la guerra de los 24 años estuvo plagada de secuestros, De venganzas de engaños y traiciones, y de 8 contra 1. montoneros. Al respecto, los doctores Luis Alberto Martos y Eric Velázquez nos compartieron importantes datos sobre la gran variedad de las guerras que practicaban los antiguos mayas. Algo que desconocemos es cómo era una guerra maya, si realmente eran ejércitos así como los incas, que iban miles de soldados, ¿no? O si eran grupos pequeños, escaramuzas pequeñas, realmente no sabemos hasta dónde era eso, ¿no? Las inscripciones jeroglíficas de los mayas tenían distintas formas de referirse a la guerra. Y los estudiosos de este tema, los epigrafistas, han pensado que se refieren a diferentes formas de guerra o en distinta intensidad o en diferente escala, ¿no? Una de esas expresiones es lo que los epigrafistas llaman las Star Wars, semejante a guerras de conquista, que son las guerras de mayor escala. También hay otras guerras que quizá sean un poquito de menor escala, que se mencionan a través del verbo hub, que significa derrumbar o abatir, que tiene que ver con hacer caer o hacer destruir al enemigo. Hay otras expresiones famosas que son las de Pul, que significa quemar o incendiar, ¿sí? Son guerras donde como que el elemento que se exalta o que se enfatiza es el incendio de los templos o de los palacios de los enemigos. Hay otras expresiones también muy interesantes a través del verbo och, que significa entrar, y esas son referencias a invasiones. Pues eso permitía precisamente pues estas guerras muy largas, ¿no? De escaramuzas de un lado y de otro, y de traiciones y de trampas y de te atrapo y de cosas así, ¿no? Esos 24 años eran una especie de guerra fría, como cuando Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría se enfrentaron, pero no directamente, sino que llevaban la guerra a Nicaragua, a Cuba, a Afganistán, a Vietnam, ¿no? Entonces así era, ¿no? Yo pienso que el colapso del clásico maya fue debido a diferentes situaciones que se conjugaron, ¿no? Y donde podemos ver la explosión demográfica, el agotamiento de los recursos naturales, sequía cada vez más extrema y más frecuente en algunas regiones, quizás no en todas. Oye, esta guerra fue absurda, ¿no? Hay que analizar su momento histórico. Pues, ¿para qué sirve estudiar las guerras? Para evitarla, para entender por qué se produce y tratar de evitarla. Ese es lo que podemos aprender de ellas. Por ejemplo, ¿por qué Auschwitz, un campo de concentración alemán donde torturaron a miles de judíos y los exterminaron? ¿Por qué es patrimonio de la humanidad ese campo? Sí, precisamente por eso, porque es una forma de mantener viva la memoria, de mostrarle al mundo, miren el salvajismo que hicimos, vean lo que cometimos, entonces hay que evitarlo, que esto no vuelva a suceder, por eso es un monumento histórico, sí, mundial. Al final, el doctor Manuel Gándara nos hizo pensar lo siguiente. Pero a mí lo que me deja, la sensación que me deja estudiar estas cosas y aprender de ellas, es que a la hora de la hora nunca es algo que sea benéfico, que sea justificable a la hora de la hora. Y lo que sabemos, que seguramente los niños también ya intuyen o han oído, es que la caída, lo que se llama la caída de la civilización maya, el colapso de la civilización maya, tiene mucho que ver con que en vez de que la riqueza social se emplee en tener una vida mejor para los demás, se empleaba en la guerra. O sea, era un desperdicio de recursos económicos. Y entonces cuando era contra Calakmul, era contra Tikal, y Tikal contra quién sabe quién, ¿no?
Y llegó un punto aparentemente en donde la gente dice hasta aquí, porque si uno de los propósitos de la guerra era mantener el orden cósmico, y eso lo tenían que hacer los reyes, ¿no? ¿Por qué de repente el clima está cambiando como cambió alrededor del 900, entre el 700 y 900 después de Cristo? Pues entonces ni siquiera ese trabajo lo están haciendo bien. Entonces nos mandan a nosotros a morir, aunque fueran pocos, ¿no? El mundo se está echando a perder, ¿no? Y parece que hay algún momento donde esta combinación de factores dicen hasta acá llegó. O sea, la guerra no trajo ninguna bendición para nadie, todos salieron perdiendo. Ahora ya lo saben, la única manera de evitar una guerra Es estudiando las causas que la originaron, sus motivos sus intereses. y sus contradicciones, ¿Para qué? para evitar repetirlas en el futuro. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de Arqueólogos en Apuros Toniná. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.